Hay dolores que no sangran, sino que nos consumen desde dentro, como sonreír cuando todo dentro de ti pide silencio, como decir sí cuando el alma grita no. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más amable eres, menos respeto recibes? Tal vez aprendiste desde muy temprano que complacer a los demás era la única manera de ser aceptado, que ser bueno era una obligación, incluso si eso te costaba la paz. Pero llega un punto en el que la bondad se convierte en una prisión, donde el amor se convierte en miedo y el silencio se vuelve cómplice de su propia invisibilidad. Hoy, con la ayuda de la filosofía estoica, la psicología simbólica y algunas verdades que quizá nadie tuvo el valor de decirte, descubrirás cómo dejar de ser un eterno conciliador y empezar a ser alguien que inspira respeto. Eso impone presencia, a quien se recuerda no por el esfuerzo de agradar, sino por la fuerza silenciosa de quien no mendiga espacio. Aprenderás que dejar de intentar complacer a todos no es egoísta. A menudo es el primer acto de amor propio que tu alma ha estado esperando durante años. Respira profundamente. Este vídeo podría ser el comienzo de tu regreso a ti mismo. La trampa de la bondad incondicional. Cuando ser bueno es ser esclavo. El dolor que se esconde tras la sonrisa comprensiva. Hay un tipo de cansancio que no es físico. Es el peso de tener que ser amable cuando todo a tu alrededor está roto. Es el agotamiento de mantener la armonía de un entorno, mientras por dentro implosionas en silencio. Muchos confunden compasión con sumisión, pero hay una línea muy fina entre ser empático y despreciarse por completo a uno mismo. Y lo más trágico es que cuanto más te escondes detrás de tu sonrisa, más gente cree que todo está bien. Pero no lo es, porque la bondad que nace del miedo no es virtud, es supervivencia. Cuidado con la bondad que te silencia. Lo que parece empatía puede ser una autotraición. Maquiavelo diría, quien nunca impone consecuencias, nunca será tomado en serio. Aprendiste a decir sí para evitar conflictos, disculpando para mantener la paz, escuchar más de lo que hablas, tragar más de lo que digieres. Pero quien nunca pone límites se convierte en el suelo, y los que están en el suelo no caminan, sino que son pisoteados. Maquiavelo, tan incomprendido, tenía una claridad desconcertante sobre el poder humano. Él no despreciaba la bondad. Él solo sabía que sin consecuencias pierde valor. Si siempre estás accesible, predecible y pacífico, te vuelves invisible y, peor aún, desechable. El mundo respeta a quienes imponen consecuencias, porque la consecuencia es claridad y la claridad es poder. La metáfora estoica del bambú se dobla, pero nunca se pliega. Ser flexible no significa rendirse, es saber cuándo ceder y cuándo echar raíces. En la naturaleza, el bambú es uno de los seres más resistentes. Se dobla con el viento, flexible, sí, pero nunca se rompe. Y cuando pasa la tormenta, él está allí, entero. El verdadero estoico es como el bambú. Sabe que la rigidez extrema es una debilidad disfrazada, pero también sabe que hay momentos en que arrodillarse es traicionar las propias raíces. Ser flexible no es ser débil, se trata de saber discernir cuándo es sabiduría ceder y cuándo es cobardía permanecer en silencio. Lo que te rompe no es el otro, es el punto donde dejas de protegerte en nombre de una paz que solo sirve a los demás. La amígdala silenciosa. El cuerpo también aprende la sumisión. La neurociencia muestra cómo la exposición constante a la supresión emocional recalibra el cerebro hacia el miedo, no hacia el amor. La ciencia confirma lo que el alma ya sabía. La exposición constante a la represión, la exigencia de agradar, el miedo a desagradar, hace que tu cerebro cambie. Literalmente, la amígdala, la parte del cerebro responsable de la respuesta al miedo,
comienza a tomar el control. Tu cuerpo entra en un estado de alerta crónica. Sonríes, pero estás en guerra. Te abrazas, pero sientes tensión. Te entregas, pero por dentro estás pidiendo refugio. Este es el vicio de ser amable. No es una elección, es una respuesta automática de alguien que ha aprendido que ser aceptado requiere borrarse. Pero borrarse a uno mismo es una forma lenta de suicidio emocional. Y aquí surge el estoicismo moderno como antídoto, porque enseña que tu paz comienza cuando entiendes lo que está bajo tu control y lo que no. No controlas el afecto de otras personas, pero puedes controlar a cuánto renuncias. Ser amable es una adicción y la abstinencia duele. El alma de una persona emocionalmente dependiente parece altruista, pero solo quiere sobrevivir. Algunas personas siempre parecen disponibles, siempre amable, siempre comprensivo, pero detrás de esa luz hay un alma en abstinencia. Abstinencia de ser aceptado, para ser visto, ser amado finalmente. Ser amable se convierte en una adicción silenciosa, no porque seas demasiado bueno, sino porque sientes que si dejas de complacer, serás abandonado, y ese sentimiento es insoportable. Esta adicción no es química, es relacional, y tal vez empezó en la infancia, cuando te diste cuenta de que ser tú mismo no era seguro. Así que la cosa fue tomando forma, se adaptó, se apagó, y hoy, incluso siendo adulto, todavía vives con el miedo de ser rechazado por aquellos que realmente no te ven. El error invisible que muchos cometen al intentar ser luz. La luz que no calienta es solo un reflejo. La verdadera iluminación quema lo que es falso antes de calentar lo que es real. Hay personas que intentan ser luz, pero olvidan que la luz, para ser real, necesita pasar por el fuego. La luz genuina no es decorativa. Ella no agrada a todos. No se dobla para iluminar solo lo que es cómodo. La verdadera luz expone, confrontar, quemar. El error es intentar ser luz sin permitirse ser fuego, sin quemar, sin destruir los roles falsos que asumiste para ser amado. La iluminación en el camino estoico no es paz sin dolor, es claridad, incluso en el dolor. Es saber que no necesitas borrar tu esencia para encajar en la vida de otra persona. ¿Por qué el silencio puede curar o destruir? Osho dijo que el silencio es el lenguaje de Dios, pero cuando se impone por miedo, se convierte en un cautiverio espiritual. El silencio, cuando nace de la conciencia, es sagrado. Él cura, Él reorganiza, Él limpia los excesos del mundo. Pero el silencio forzado, ese que adoptas para no disgustar, para no molestar, para ser aceptado, es un veneno lento. Te convierte en un prisionero invisible. Estás ahí, presente pero sin voz. Respira pero no se expresa. Sonríe pero no siente. Osho dijo que el silencio es el lenguaje de Dios, pero el silencio impuesto por el miedo es el lenguaje del abandono. Y nadie se cura obligándose a silenciar su propia alma. Ejercicio práctico para romper el ciclo de aceptación forzada. Escribe una carta sincera a alguien a quien siempre intentas complacer, pero nunca envías. Léelo en voz alta y escucha su verdad. Ahora algo práctico, un acto simbólico para romper este círculo vicioso. Coge un bolígrafo y papel. Escribe una carta a la persona a la que más intentas complacer. Aquel a quien siempre le dices sí, incluso cuando todo dentro de ti grita no. En la carta, sea honesto, di lo que sientes. Cuéntanos cómo te sientes abrumado, agobiado y pequeño ante tu necesidad de aceptación. No filtrar, no intentes ser amable, no pienses en lo que pensará la otra persona, porque esa carta no se enviará. Luego lea la carta en voz alta, para ti mismo, y escucha tu verdad. Tal vez por primera vez en mucho tiempo te das cuenta de lo mucho que te has olvidado de ti mismo. Y tal vez en este acto silencioso comience tu regreso. La filosofía estoica enseña que no se trata de derrotar a los demás,
sino de recuperarse de uno mismo. Este ejercicio es el primer paso. Virtud o vacío. El camino hacia la asertividad según Maquiavelo. La moral ciega no es más que un collar de oro. Aprendiste que ser una buena persona era el camino correcto, pero nadie os ha dicho que a veces esa moral que tanto ensalzan es una jaula, bonita por fuera, vacío por dentro. Sigues intentando hacer lo correcto. Evite las confrontaciones. Busca la aprobación incluso de aquellos que te desprecian. Y al final del día te sientes agotado, utilizado, invisible. Maquiavelo diría que la virtud, sin fuerza, no es más que un adorno. La virtud, para él, era la capacidad de actuar con inteligencia estratégica, con firmeza. No estaba siendo cruel, estaba siendo lúcido. Cuando tu moral se vuelve rígida, te vuelves predecible, y lo predecible en el juego social es desechable. Concepto filosófico detrás del apego a la imagen de una buena persona. Carl Jung llamaría a esto el arquetipo de la sombra no integrada. Lo que niegas en ti mismo te domina en silencio. Jung fue aún más profundo. Dijo que cada ser humano tiene una sombra, aspectos negados de su propia personalidad, reprimidos porque no encajan en la imagen idealizada de quienes queremos ser. Ser simplemente bueno a menudo implica negar tu ira, tu fuerza, tu coraje para decir basta. Y todo lo que reprimes encuentra otra manera de manifestarse. A menudo, la enfermedad emocional surge del intento de ser perfecto, de ignorar tu sombra, para sofocar la indignación legítima con una sonrisa ensayada. Jung advirtió: lo que no traes a la conciencia aparece en tu vida como destino, y el destino de quienes reprimen su fuerza es en convertirse en servidores de todos. ¿Qué diría Epicteto sobre la necesidad de agradar? Quien quiera ser amado por todos será servidor de todos, y nadie respeta a un servidor voluntario. Epicteto no se anduvo con rodeos. Para él, la libertad interior era la única libertad real, y eso incluye el coraje de ser incomprendido, de ser rechazado, de ser decepcionado. Quien quiera ser amado por todos será servidor de todos. Esta frase resuena como un puñetazo de lucidez, porque el verdadero amor no nace de la sumisión, sino de la presencia firme. Nadie respeta a un servidor voluntario. El que se borra para agradar, el que se amolda para encajar, pierde su brillo y se pierde, sobre todo, a sí mismo. La filosofía estoica enseña: prefiere ser completo antes que ser amado, porque el amor que exige tu anulación es un amor falso. Método práctico: el no silencioso de los estoicos. 3 pasos para negar con presencia: respiración, pausa, mirada directa. Cuando el cuerpo dice no, el alma es escuchada. Ahora algo concreto. Decir no con firmeza es un arte y se puede entrenar. Practica el no silencioso de los estoicos. 1. Respiración consciente. Antes de responder, respira profundamente. Esto envía a tu cuerpo el mensaje de que tienes el control. 2. Pausa. Espera 2 segundos. Deja que el silencio llene la habitación. El silencio crea presencia. 3. Mirada directa. Afrontarlo con calma. No te desvíes. Entonces diga con firmeza y respeto: no puedo hacer eso. No es algo que vaya a aceptar. Eso no va conmigo. Sin largas justificaciones, sin culpa, solo claridad. Cuando el cuerpo dice no con presencia, el alma se respeta. Y en este simple gesto, comienzas a ocupar el espacio que antes le dabas al miedo. El peso invisible de nunca decir no. Llamas paz a lo que solo es miedo a la ruptura. Algunas personas siguen diciendo que son pacíficas, pero lo que llaman paz es solo miedo fantaseado. Miedo al rechazo, miedo a la ruptura, miedo a no ser queridos si dicen lo que realmente sienten. Y ese miedo pesa mucho.
pesa sobre el cuerpo que vive en tensión, pesa sobre la mente que repite conversaciones imaginarias, pesa sobre el alma que siempre parece estar cediendo, siempre tragando, siempre adaptándose. Y nadie puede soportar ser siempre el lado que cede. Señales sutiles de que has perdido tu centro emocional. Las señales de que algo anda mal no suelen ser fuertes. Se manifiestan como un malestar continuo, una sensación de estar descentrado, un agotamiento emocional que parece no tener causa. Tenga en cuenta atentamente. Sensación crónica de cansancio sin causa aparente. Duermes, pero no descansas. Se despierta como si hubiera librado batallas invisibles durante la noche. Evita la confrontación incluso cuando siente dolor. Prefiere tragarse su propia verdad antes que arriesgarse a decepcionar a alguien. Pero cada concesión te quita una parte de ti. Te sientes culpable por poner límites. Cuando intentas tomar una posición, te sientes mal, egoísta, desagradecido, como si cuidarse a uno mismo fuera una traición. Estas señales son alarmas silenciosas, no gritan, pero corroen. La consecuencia invisible de reprimir las emociones. La ira que no se expresa se convierte en autodesprecio, y la tristeza que no se siente se convierte en apatía. Lo que no se expresa se transforma. La ira reprimida no desaparece, se convierte en culpa, o peor aún, se convierte en autodesprecio. Empiezas a culparte por lo que sientes, dudar del propio dolor, creyendo que eres demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado débil. Pero no es eso. Estás cansado de estar en silencio. La tristeza no experimentada, a su vez, no se evapora. Ella se congela, y lo que era emoción se convierte en apatía. Dejas de reaccionar, desear, para moverse. Este es el precio invisible de nunca decir no, y es un precio demasiado alto a pagar por miedo al rechazo. ¿Cómo los estoicos lidiaron con la ira sin culparse a sí mismos? Marco Aurelio escribió sus emociones para comprenderlas, no para condenarlas. Este diario es un ejercicio de valentía. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, abordó su ira a través de la escritura. No juzgarte a ti mismo, pero observar, entender los patrones, las causas, las repeticiones internas. Este proceso se conoce hoy como llevar un diario, escribir como una forma de autoconocimiento. Haz como Marco Aurelio. Cuando te sientas enojado, toma un cuaderno. Escribe exactamente lo que sientes, sin censura, sin culpa, sin filtro. Luego léelo en silencio. Observa lo que se repite. ¿Qué hay detrás de tu dolor? No condenarte a ti mismo, sino abrazarte con claridad. La ira no es el enemigo. Solo se convierte en destrucción cuando se ignora. Cuando se escucha con sabiduría, se convierte en fuerza. Dirección de giro. El estoicismo no nos enseña a suprimir las emociones, sino a gobernarlas. Y empieza cuando tienes el coraje de decir no, aunque todavía te tiemble la voz. La rabia necesaria. Cuando la ira es el comienzo de la libertad, no te estás volviendo cruel, estás dejando de ser cómplice. Durante mucho tiempo creíste que sentir enojo era un signo de debilidad, fuera de control, de inferioridad espiritual. Pero ¿qué pasa si la ira es en realidad un grito de ayuda? ¿Qué pasa si ella no es tu enemiga, sino tu último intento por salvarte? No te estás volviendo cruel, simplemente te cansaste de traicionarte a ti mismo. La ira, cuando se escucha sabiamente, es lo que queda cuando todo lo demás ha sido ignorado. Llega cuando intentas ser amable, razonable, tranquilo, y aún así te ignoran. No es rabia, es un clamor, un grito del alma que dice, basta, y tal vez ese sea el grito que necesitas escuchar. Lo que la mayoría de las personas espirituales olvidan, la ira es un guardián de la dignidad. Ignorarlo es como apagar la alarma mientras la casa está en llamas. Muchos caminos espirituales enseñan cómo neutralizar la ira, ignorándola, elevándose por encima de ello.
Pero el estoicismo no niega la existencia de la emoción. Él la observa, él lo traduce, lo convierte en una herramienta, porque la ira no es un problema en sí misma, ella es una alarma. Y nunca apagues una alarma porque sea molesta, la escuchas porque algo está en riesgo. Ignorar la ira es como dejar que tu casa se queme para mantener la apariencia de serenidad. A veces la dignidad se levanta con los puños cerrados, no para herir, sino para proteger lo que todavía está completo dentro de ti. Momento. Impactante. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, eso es lo que te destruye. Ser vulnerable no es traicionar tu dolor. La represión requiere energía, la bienvenida, la sabiduría. Pasaste toda tu vida intentando ser fuerte, tratando de no molestar, tratando de ser la roca en la que todos pudieran apoyarse, incluso cuando por dentro todo se estaba desmoronando. Pero hay una verdad incómoda aquí. No es la debilidad lo que te destruye. Es la máscara de la fuerza constante. Es el peso de no permitirse caer, gritar, sentir. Ser vulnerable no es una crisis, es curativo. Se trata de permitir que el dolor hable antes de que explote. La represión consume energía vital, la acogida, en cambio, reorganiza. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, tienes que ser sincero. Y la verdad a veces es furia, es una lágrima, es un silencio lleno de todo aquello que no tuviste espacio para decir. Ejercicio de respiración estoica para reconectar con tu centro en momentos de ira. Inhala contando. Hasta 4. Aguanta la respiración. Exhala como si liberaras 1000 palabras no dichas. Silencio. Claridad. En los momentos en que la ira llegue, y llegará, puedes usar un ritual estoico simple, no suprimir, pero para transmutar. 1. Inhale contando hasta 4. Sienta cómo entra el aire. Dirige la atención a la hora. 2. Aguanta la respiración durante 2 segundos, como alguien que sostiene su propia intensidad con respeto. 3. Exhala lentamente. Suelta el aire como si soltaras 1000 palabras no dichas, heridas, acumuladas, dolores silenciados. 4. Silencio. Quédate contigo. Observa cómo el fuego se transforma en presencia, en conciencia. Este ejercicio no borrará la ira, pero te enseñará a ordenarlo en lugar de que él te ordene a ti. Al final, lo que buscas no es ser aceptado por todos, es estar completo ante ti mismo. Y la ira podría ser el comienzo de este reencuentro. El príncipe interior, estrategia, presencia y libertad espiritual. La vida respeta a quienes no necesitan mendigar afecto. Hay una dignidad que no grita. Ella no exige, no se justifica, no ruega, simplemente existe y se siente. El verdadero respeto no se gana con esfuerzo. Emana de alguien que sabe quién es y no cambia su esencia por aceptación. Pasaste mucho tiempo intentando ser accesible, genial y disponible, pero demasiada accesibilidad te vacía, te convierte en tierra común, y lo que es demasiado común cansa. La vida respeta a quienes se respetan a sí mismos. ¿Quién no ofrece su alma como escaparate emocional? ¿Quién no necesita convencer a nadie de su valor porque lleva ese valor en el silencio de su propia mirada? Metáfora, el castillo sin puertas. Ser accesible a todo significa vivir vulnerable a todo. Un rey no abre la puerta sin motivo. Imagina un castillo sin puertas, abierto, gratis, expuesto. Parece democrático, pero no es seguro. Cualquiera puede participar. Cualquiera puede saquear, cualquiera puede destruirlo. No necesita ser un castillo de piedra, pero tampoco puede haber una casa sin llave. El rey, el príncipe, no abren la puerta por necesidad. Ellos miran, ellos evalúan, ellos eligen. Ser selectivo es un acto de amor propio. Es reconocer que no todas las miradas merecen acceso a lo más preciado de ti. Se trata de comprender que la presencia no es ausencia, es elección. Porque el autocontrol no es represión, sino libertad. Reprimir
es ignorar. Controlar es observar y redirigir con conciencia. El estoicismo nos enseña que el autocontrol no es rigidez. No se trata de asfixiarse, de fingir calma, de tragarse el dolor. El verdadero autocontrol es la libertad interior. Es poder sentirlo todo, sin ser esclavo de nada. Reprimir es poner un candado a la emoción, pero un día ese candado se rompe. El control, por otro lado, es como un director de orquesta. Escuchas cada instrumento y eliges cómo dirigirás la orquesta de tu alma. La furia, tú escuchas. La falta, tú lo reconoces. Ansiedad, de nada. Pero no le entrega el volante de su vida a ninguno de ellos. Eso es poder. No el poder de dominar a los demás, pero no perderse. Jung y el proceso de individuación. Convertirte en quien eres requiere enfrentar los fragmentos que escondes, especialmente los más suaves. Carl Jung dijo que el proceso de individuación, convertirse en quien uno realmente es, requiere coraje. Coraje para enfrentar tus sombras, pero curiosamente, también exige afrontar su falsa luz. Sí, hay aspectos de ti que parecen dulces, empáticos, generosos, pero son máscaras. Son conductas que adoptaste para ser amado, pero que hoy te impiden serlo verdaderamente. Quizás lo que necesitas ahora no sea una mejora, sino una eliminación. Cáscara. Deja ir lo que no eres tú, porque solo cuando las piezas falsas caen, puede emerger el príncipe interior. Y este príncipe o princesa no mendiga presencia, él camina con ella. Cuando te conviertes en un fantasma de ti mismo, el mundo no te rechazó. Simplemente siguió el guión que escribiste. El sentimiento de invisibilidad no es solo social, es existencial. Miras a tu alrededor y sientes que nadie te ve realmente. Pero tal vez el primero en desaparecer fuiste tú. Escribiste un guión de aceptación, de docilidad, de presencia incondicional. Y el mundo simplemente siguió la historia que ofreciste. No es que te rechazaron, es solo que te leyeron y te usaron exactamente como te describiste a ti mismo. Este es el destino de quienes viven para complacer, convertirse en un personaje decorativo en las historias de otras personas. Pero hoy puedes romper ese guión. La verdad que nadie te cuenta sobre la soledad espiritual. No siempre es la ausencia de gente. A veces es la ausencia de ti mismo en tu propia vida. La peor soledad es no estar solo. Es estar rodeado y aún así sentir que falta algo esencial. Tú te perdiste entre papeles, en compromisos que no elegiste, en expectativas que no eran tuyas, pero que asumiste por miedo. Y ahora, incluso cuando hay voces, abrazos, presencia, hay un vacío. Es la ausencia del yo. El estoicismo en este punto no ofrece ningún consuelo superficial. Proporciona ancla. Él dice, vuelve adentro, vuelva a lo esencial. Regresemos a lo que no depende de aplausos. La verdadera compañía comienza cuando aprendes a ser completo, incluso en silencio. Pob inverso. Te has convertido en el personaje favorito de todos, excepto del tuyo. El personaje agrada, el alma molesta, pero solo el alma tiene el poder de la transformación. Intentaste con todas tus fuerzas ser lo que todos aman, pero olvidaste amar quien eras antes de ser formado. Te has convertido en el personaje favorito de todos, excepto del tuyo. El personaje es carismático, amable, servicial, tranquilo. El alma a veces está cruda, intensa, afligida, pero es real. Y solo lo real puede transformarse. El alma no quiere rendimiento. Ella quiere presencia. Ella quiere que dejes de actuar y comiences a vivir en tu propia piel. El coraje no está en mantener el carácter. Se trata de sacarlo adelante, incluso cuando todos están esperando el siguiente acto. Método sencillo para reconectar con tu eje interior. Encuentra un espejo. Permanezca en silencio durante 2 minutos mirándose a sí mismo.
No critiques, solo mira en quién te has convertido. Y luego elige. Ahora un gesto simbólico. Encuentra un espejo. Permanezca en silencio durante 2 minutos. Mírate, no para la cara, para los ojos. No critiques, no analizar, solo mira. ¿Quién es esta persona? ¿En quién tuviste que convertirte para ser aceptado? ¿Y a quién dejaste de ser en el proceso? Después de esos 2 minutos, elige. Elige con quién caminarás a partir de ahora. ¿Con el personaje o con el alma, imperfecta, pero viva? El estoicismo moderno no exige perfección. Él exige presencia. Y tú, más que nunca, mereces volver a ser tú mismo. Conclusión. Cuando dejas de complacer, empiezas a ser recordado. El viaje que has hecho hasta ahora no se trata de volverte duro. Tampoco se trata de imponer miedo. Se trata de dejar de ser un reflejo y volver a ser una presencia. Se trata de dejar de pedir espacio y aprender a ocupar tu lugar con firmeza y calma. Sobre no entregar tu alma para ser tolerado, sino más bien convertirte en alguien que, incluso en silencio, es tomado en serio. Cuando dejas de complacer a todos los demás, finalmente comienzas a complacer a la única persona que nunca debería haber sido ignorada. Tú. Puede incluso que al mundo le parezca extraño. Algunos se marcharán, pero los que se queden verán la versión más auténtica, valiente y respetable de ti que alguna vez fuiste. Y eso no tiene precio. Consejos prácticos, pequeños actos, grandes liberaciones. Practica el no silencioso una vez al día. No tiene por qué ser agresivo, simplemente firme. Elige un momento, respira profundamente y di no claramente. Escribe una nueva versión de ti mismo. Toma un cuaderno y describe quién eres. Cuando no estás tratando de complacer a nadie, leer en voz alta. Ese es tu verdadero punto de partida. Crea límites con ternura y presencia. El límite no tiene por qué ser un muro. Puede ser un susurro firme que diga, aquí, no más. Daily Mirror. Encuéntrate en el espejo todos los días. Aunque sea solo por 30 segundos. Ve a usted mismo. Reconócete a ti mismo. Empezar desde allí. Si esto tiene sentido para usted, respire profundamente. No tienes que cambiar todo ahora, pero es necesario dejar de olvidar. Comparte este vídeo con alguien que también necesita salir de las sombras. Y va de esta manera, porque este canal es un refugio para aquellos que decidieron dejar de complacerse a sí mismos y finalmente comenzaron a respetarse a sí mismos.